Aquí estamos preparándonos para hacer un pequeño directo que ya hacía bastante tiempo que no hacíamos ninguno y hoy hemos decidido pues el vídeo que hacemos todos los sábados pues hacer este pequeño directo. Venimos de Facebook como si hubiéramos hecho un montón de kilómetros y ahí hemos presentado un artículo, algo que nos ha llegado a lo largo de esta semana y que queríamos compartir con todos vosotros también aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Hace tiempo vimos este artículo, que ahora te digo cuál es, a mí me parece interesante y es bastante novedoso. Lo vimos, pero el precio, la verdad es que el precio nos echaba para atrás, valía muy caro, quizás porque acababa de salir al mercado y por eso a lo mejor ese precio que tenía antes, ¿no? Decidimos esperar, porque como todo ya sabéis, cuando algo sale al mercado siempre pues viene bastante alto de precio y después ya pues hay más marcas que lo fabrican si funciona y va bajando un poquito el precio. Y de casualidad, hace 3 semanas aproximadamente por ahí, me puse a mirar por distintas páginas de ventas de productos y demás y encontré esto que os voy a enseñar dentro de poco a 13 euros. Ya después mirando este mismo artículo, el mismo, lo podíamos encontrar a diferentes precios, 20, 50, pero ya más barato de 13 cuando yo me puse a mirar no lo pudimos encontrar. Estamos hablando de esto que os voy a enseñar. Este es el papel de instrucciones que trae, es una puerta automática para el gallinero. La verdad es que me pareció muy interesante y decidimos comprar una para investigar a fondo pues cómo funciona, cómo va, verla en acción, por supuesto, programarla, en fin, ponerla ahí un poco en nuestro banco de pruebas por si te interesa este artículo y si lo ves y andamos con él y hacemos nuestros experimentos y nuestras cosas y lo compartimos con vosotros, pues así tendréis más pistas por si os interesa más adelante o no. Ya digo que es muy simple, es de plástico, pero pienso que puede ser de mucha utilidad, porque hay varias formas de programarla. Una simplemente con bajar la puerta cuando nos interese y subirla cuando queramos. Pero si es tu caso de que tienes el gallinero en el campo y no puedes acudir todos los días y demás, pues se puede programar de diferentes maneras. Entre ellas, programándola para que se abra a una hora determinada e igualmente después por la tarde-noche para que se baje a otra hora, totalmente automática. Y también tiene la opción de que tiene un sensor crepuscular. Cuando va amaneciendo, pues se abre y por lo mismo por la tarde, cuando va anocheciendo, cuando llega a determinado punto de luz, pues se baja y ya está. La ventaja principal que yo le veo a este tipo de puertas, pues es que animales que aprovechan la falta de luz para acudir a nuestro gallinero, a lo mejor simplemente para comer grano o pienso, como son pequeños roedores y demás, no podrán entrar con este sistema. Y si hablamos de animales pues un poquitín más grandes, depredadores, que lo que vayan buscando sean los propios animales, pues igualmente nuestras aves estarán protegidas, aves o cualquier otro animal que pueda tener cabida a través de esta puerta. En los próximos vídeos, cuando tengamos tiempo, pues la miraremos a fondo, estaremos echándola a andar y veremos cómo se programa de las diferentes maneras. Después ya la atornillaremos a cualquier parte. Fijaros, tiene 4 tornillos en las 4 esquinas, viene con esta bolsita evidentemente para atornillarla y no tiene más historia. Y tiene pues aquí en el centro de la puerta pues estos orificios por donde imagino que una rueda dentada pues la abrirá o la cerrará según lo programado. Prácticamente, como podéis ver, esto se pone así. En este cajón pues es donde está prácticamente toda la electrónica que hará que la puerta se suba o se baje según nos convenga, según lo programado.
Estas puertas cuando salieron yo estuve mirando y la verdad, repito, valían más de 50 euros en muchos casos. Es de plástico, tampoco esperéis que sea una puerta metálica ni reforzada ni nada por el estilo, pero yo creo que por 13 euros tan solo ya se ha puesto a tiro y hemos querido aprovechar para comprarla porque todo lo que os enseñamos aquí en nuestro canal es comprado, nadie nos patrocina, nadie nos facilita nada, que tampoco lo descartamos en un futuro si vemos que nos puede ser de utilidad, pero en este caso 13 euros yo creo que está bastante bien, no la hemos visto más barata, por lo menos este modelo, y la vamos a someter a diferentes pruebas, vamos a ver cómo funciona y ya me contaréis qué os parece en los siguientes vídeos. Hemos comprado por ahí otras cosillas para analizarlas a fondo, pero esas son ya sí materiales para incubadoras, para seguir experimentando, entre ellas algún que otro termostato que, repito, como hemos hecho en otras ocasiones, analizaremos a fondo, viendo cómo se conectan y viendo también cómo se programan para buscarle esa utilidad a la hora de nuestra incubadora, a la hora de nuestras incubaciones. Pues por hoy nada más. Aquí tenéis pues esta pequeño boceto de instrucciones, que es lo único que venía en la caja. Nos tendremos que poner en serio con esta puerta para probar antes de grabar vídeo para ver realmente cómo funciona. Y ya digo, no vienen instrucciones ninguna, imagino que será bastante intuitivo y lo único que nos explica es cómo atornillarla o cómo buscarle la ubicación en el gallinero. Pues esto es lo que tenemos por aquí pendiente a corto plazo. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos.